Mira, me dio provoque, como dicen en algunos campos, ampliar un poco y ya darle mi visión sobre lo que estaba diciendo el señor Porfirio Peralta. La necesidad, señores, de impulsar realmente las pymes, políticas reales, señales reales de impulso a las pymes. Se habla mucho, se hacen muchos seminarios, todo el mundo acoge ese tema, hay temas que son buenos y que son modernos y que son corrientes que validan. Pero una cosa es la conciencia y el discurso y otras son las señales. Cuando el Señor dijo que de todo el dinero que se había dedicado, que se había liberalizado a las instituciones de intermediación financiera, a los bancos, para disponer una parte de lo que debía disponerse y movilizarse para el encaje, para préstamos rápidos de reactivación de la economía, decía Esteban que sabe de economía, que si se le había especializado una parte de esos fondos, pues no se le especializó. Sin embargo, se había dicho que era básicamente para precisamente impulsar las MIPYMES y el emprendurismo. Y cómo no dársele esas facilidades al órgano especialista en que tiene su objetivo principal en el impulso, en la formación, en el acompañamiento de las pequeñas y medianas empresas. Como hemos hablado en otras ocasiones, el 90%, y así decía el de la Cámara de Comercio, el señor Manuel Luna, el 90% de las empresas son pequeñas y medianas, apenas un 10%. Antes se había dicho que era un 15%, pero eso se ha ido reduciendo porque muchas empresas grandes también han creado pequeñas empresas, en parte para poder acceder a las compras públicas, que tienen unos capítulos especiales dedicados a que tienen que hacerse procesos para las pequeñas empresas. Las grandes empresas crean pequeñas empresas y pueden acceder a ese capítulo especializado que se tiene para pequeñas empresas. Aparte de que también se suceden muchas creación de nuevas empresas que nacen y muchas de ellas, la mayoría, no llegan a sobrevivir al año, porque, entre otras cosas, no tienen el acompañamiento técnico ni siquiera para formalizarse. Y como las empresas que no están formalizadas, pues se les dificulta hacer transacciones de valía, de valor, que sean sostenibles o que tengan algún tipo de monto envuelto, pues esas empresas van decayendo. También la competitividad, porque usted no puede competir, no puede tener buenos precios, producir o comercializar a buenos precios compitiendo con empresas ya más formadas, más creadas, que tienen empleados inclusive más diestros que han recibido capacitación. Ciertamente el valor, el círculo virtual de las MIPYMES es impresionante, y eso lo vemos en los pueblos, en las localidades y en los centros suburbanos, donde la mayoría son pequeñitas empresas, a veces de único dueño, porque una empresa es eso, claro, no es lo mismo, si está formalizada ya usted le puede llamar empresa. Entonces hay que trabajar con políticas ciertas, con políticas claras, con señales desde el Estado. Y para eso son las políticas públicas. El Estado no produce nada. El Estado es un productor de políticas y un sistema de reparto que agarra los impuestos y trata de equilibrar eso que le recauda a aquellos que mayor produce para llevar a través de programas sociales y de planes y de proyectos y de decisiones, porque muchas veces son hasta decisiones que se toman para equilibrar la inequidad social. Decía él lo que se había pasado en el sector turístico. Ciertamente, el sector turístico
decidió a través de Confotur darle exoneraciones a las empresas turísticas, que son grandes inversiones, que requieren grandes capitales, los exoneran de todo y ya casi solamente se encadenan productivamente con cosas puntuales, casi todo agroalimentario. Pero ya las confesión, por ejemplo, de toda esa lencería que hacían, tal vez no grandes hoteles, pero medianos y pequeños hoteles y otras soluciones turísticas que están muy artesanales, o vamos a decir que son con visión ecológica, que no son grandes resort y demás, le compraban en los pueblos a esas emprendedoras, pero al tener el beneficio de la exoneración ya no les es negocio, si lo pueden comprar todo junto a beneficiarse de la economía de escala y demás. Entonces hay que tener real visión con políticas claras y revisar todos esos programas que se hacen con esa mentalidad. Hablaba José Luis de la educación dual. Ciertamente la educación dual existe y el Infotep tiene un gran programa que ha inclusive parido a grandes ejecutivos que han logrado ir ascendiendo, que entraron por la educación dual. Pero aquí no hay cultura de la educación dual. ¿Por qué no hay cultura? Bueno, porque el Estado tiene que dedicar incentivos, tiene que comprometerse a responsabilizarse por ese empleado que es totalmente novel, que inclusive está estudiando, que no puede cumplir totalmente la jornada de trabajo y que además tiene que cumplir con ir a formarse y ir caminando en adquirir la formación, mantener el índice y mantener también el nivel de productividad dentro del trabajo. Y de alguna forma las empresas tienen miedo porque son personas que han entrado que no serían en principio la gente que cumple con su perfil. Entonces dice, voy a tener un cambio de empleado, me voy a ver en una situación de que este empleado no va a dar o no se adecua rápidamente al nivel de adiestramiento, lo voy a sacar y ya voy a lastimar el programa. Entonces el Estado tiene que hacer también una buena clasificación de los empleados, de los candidatos que se van a aprovechar de esa educación dual, porque generalmente las empresas los absorben. Se lo digo de verdad porque conozco, de todo en el sector minero, eléctrico y en alguno de la industria, gente que entró por ese programa dual, que está pero muy bien posicionado en cargos altísimos de esas empresas que son grandes. También hay que saber, hay que comprometer al que se benefició de ese programa para que también impulse dentro de esas empresas a otros patrocinados. Me escribía alguien por las redes, pero ya no daba tiempo decir que él había sido becado del Estado Dominicano y que estaba ganando un buen dinero en una empresa privada, pero que él hubiese querido servirle al país también, de que cuando él llegó adquirió un gran conocimiento, a lo mejor una carrera que aquí no estaba presente o una especialidad, que el Estado tuviera identificado a esa persona para que replicara los conocimientos, ya sea formando a otros o ya sea colocándolo en alguna empresa que desde el punto estratégico desde el Estado quisiera reforzar. Pero esa articulación, esa visión general a veces no se tiene. Y esa es la visión que debe tener el Estado. No puede haber un programa por aquí apoyando las MIPYME, otro por allá, y que inclusive tengan que ser a veces las cabezas de esas instituciones, de esas agencias del Estado, las que se identifiquen como que pueden articularse. Mira, como dice el señor Peralta, yo fui donde el de Proindustria y fui donde el señor de Infotep. Bueno, qué bueno que el señor Peralta lo ha hecho. Ahora, si de verdad hubiese un plan articulado con toda la Estrategia Nacional de Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, si esa visión integral estuviera desde el Estado, se lo hubiese dicho, estuviese formando parte de los planes de cada una de esas instituciones. Una de las metas es articularte con Infotep,
con Proindustria, con el Ministerio de Industria y Comercio, y así con todas las áreas de interés, con el Ministerio de Planificación y Desarrollo. Porque aquí hay estadígrafos, ¿cómo que se llama? Estadígrafos. Se han formado. Yo conozco gente que se fue a formar afuera con becas gestionadas por el Estado Dominicano. ¿Dónde están? ¿Por qué no llegaron y fueron de una vez insertados, incorporados en la Oficina Nacional de Estadística, que ahora mismo está muy bien dirigida por la señora Miosotis Rivas, que viene de la formación de organismos multilaterales y una formación muy buena? La conocí hace mucho tiempo porque trabajábamos otros temas. Ella necesita personal que esté produciendo data importante, dirigida para ayudar y aprovechar a esos grandes planes del Estado. Saber quiénes son las MIPYMES, cuáles son las nuevas MIPYMES que ha parido la pandemia, cuáles son, porque yo sé que muchas desaparecieron, pero así también aparecieron otras oportunidades. Lo digo porque, por ejemplo, conozco varias muchachas que estudiaban educación, que empezaron a encontrar en el momento de la pandemia, donde las cancelaron de colegios, muchos colegios importantes salieron de su personal, no solo lo suspendieron, salieron de su personal, pues ya encontraron dar tutorías a niños pequeños por internet, a niños pequeños para entretenerlos y a la vez formarlos. Y así habrá muchísimas otras iniciativas que la parió la pandemia. Entonces, esa información, inteligencia comercial, tiene que estar al servicio de las grandes políticas públicas. Las MIPYMES son el corazón del desarrollo nacional, porque somos una economía pequeña y en ciernes, porque ahora es que nosotros nos estamos realmente encumbrando por los caminos de la industrialización real, que no ha obligado el mundo con los acuerdos de libre comercio y demás. Así que ojalá que esa visión se entronice y se pueda dirigir unificada desde arriba como una gran política pública.